El problema de hacerse mayor no es solo que el cuerpo cruje como una casa antigua, es que la gente empieza a hablarte como si también fueras de cartón. Antes, cuando abría la boca, en casa se hacía silencio. Con los años, mi voz se volvió más suave, más prudente, y el mundo decidió que, si no gritaba, no merecía ser escuchado. Mi hijo Daniel era el mejor ejemplo de eso. El día que me fui a vivir a su casa, de manera temporal, como recalcaba cada dos frases, ya noté que algo no cuadraba. No fue por el barrio, que parecía sacado de un anuncio de colonia, chalés adosados todos iguales, setos recortados al milímetro, persianas nuevas, banderitas del Atleti y del Madrid alternándose en los balcones según al vecino que miraras. Era una urbanización a las afueras de Alcalá de Henares, tranquila, con bicis apoyadas en las farolas y olor a sofrito que salía de alguna cocina a mediodía. No, lo raro fue él. Ni siquiera habían terminado de bajar las cajas del maletero cuando Daniel se plantó delante de mí en la acera, con las llaves en una mano y el móvil en la otra, la camiseta planchada pero el gesto hecho trizas. «Papá, escúchame bien», me dijo, sin rastro de broma en la voz. «Aquí hay una cosa importante que tienes que hacer». Sonreí, intentando aligerar el ambiente. «¿No morirme en mitad del pasillo? Lo intentaré, chico. Ni una mueca, nada». «No». Se acercó un paso como si temiera que alguien pudiera leerle los labios. «No hables con los vecinos». Creí que había oído mal. «¿Cómo?» «Que no hables con los vecinos», repitió, marcando cada palabra. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni ¿qué tal el partido? Nada, ni una conversación, ¿vale? Ni en el portal, ni en la calle. Si te saludan, haces como que no has oído. Si te paran, te disculpas y dices que tienes prisa. Me reí porque me salió solo. «Venga ya, Daniel, ¿qué quieres, que parezca un maleducado? Aquí todos se conocen, ¿no? En todas las urbanizaciones es igual». Detrás de él, en la puerta, apareció Mara, mi nuera. Llevaba el pelo recogido en un moño deshecho, un delantal atado a la cintura y unas ojeras que no eran de una sola noche. Nos miró, pero no abrió la boca. Sus manos se apretaban una contra la otra delante del vientre, como si sostuviera algo que no quería que se le cayera. «Te lo digo en serio, papá», insistió Daniel. «Con los vecinos, cero. Confía en mí». Se lo noté en la mirada. No había ni rastro de humor allí, solo cansancio y un miedo que intentaba disimular con mala leche. «¿Y se puede saber por qué?», pregunté, ya sin sonrisa. «Porque sí», zanjó, «porque aquí la gente habla demasiado. Y porque no quiero líos. No ahora. No ahora». Como si los líos fueran inevitables, solo cuestión de calendario. Me guardé las preguntas en el bolsillo junto al pañuelo. Uno, porque acababa de pasar por un susto en el corazón y no me convenía discutir en la acera a las cajas de la mudanza mirándome. Dos, porque había aprendido que a veces conviene observar antes de hablar. Y tres, porque la cara de Mara, quieta detrás de él, me decía que aquel tema no se iba a resolver en 5 minutos. Asentí. «Vale, de momento me callo», dije, «pero ya me irás explicando». Él soltó un suspiro, como si hubiera ganado una batalla, y se apartó para que yo entrara en la casa. La casa por dentro era bonita, acogedora, suelo de tarima clara, paredes recién pintadas en tonos suaves, dibujos de los niños colgados con imanes en la nevera. Olía a colonia barata y a detergente, a familia joven haciendo lo posible por parecer que lo tiene todo bajo control. «Temporalmente», me repetí, siguiendo a Daniel hacia la pequeña habitación que iba a ser mi cuarto. El infarto que no llegó a infarto me había dejado con más revisiones médicas de las que quería y con menos ganas de estar solo de las que estaba dispuesto a admitir. Daniel había insistido en que me fuese un tiempo con ellos. «Hasta que estés mejor, papá». Esa frase sí se le daba bien, pero luego estaba la otra, la que me había dejado clavado en la acera. «No hables con los vecinos». Dejé la maleta sobre la cama de 90, junto a la mesilla donde habían puesto una pequeña lámpara y un vaso de agua, como si fuera el cuarto de invitados de una pensión. Desde la ventana se veía la calle, coches aparcados en batería, un columpio viejo al fondo, el señor del chalet de enfrente regando las plantas del porche con una manguera verde. El hombre levantó la vista y me vio. Tendría más o menos mi edad, barriga de jubilado, camiseta de una peña taurina de años atrás. Sonrió y levantó la mano para saludarme. El gesto me salió solo. Le devolví el saludo, apenas un movimiento de muñeca. No llegué a completar el movimiento. Una mano me sujetó la muñeca antes de que la levantara del todo. «Papá», la voz de Daniel sonó a espalda, seca. «¿Qué hemos hablado?» Me giré. Él estaba a medio metro, como si hubiera aparecido de la nada. No había escuchado ni sus pasos por el pasillo. «Solo le he devuelto el saludo», protesté. «No voy a contratarle un seguro de vida, Daniel». «No empieza así», replicó. «Empieza con un saludo, luego una charla y luego ya están en tu salón contándote su versión de las cosas. Y no quiero eso». Se asomó por
encima de mi hombro y miró al hombre de enfrente con esa mezcla de desprecio y miedo que solo se ve cuando alguien quiere apartar un espejo de su cara. El vecino bajó la mano despacio, incómodo. Fingió que miraba la maceta de al lado, pero la humillación se le notaba hasta en la forma de sujetar la manguera. Cerré las cortinas. Esa noche, ya con las cajas medio abiertas y la ropa aún oliendo a armario viejo, me acosté pronto. El corazón late distinto después de un susto. No más rápido, pero sí más presente. Cada latido suena como un golpe en la puerta desde dentro. Me tumbé boca arriba, escuchándome. Así, en silencio, empecé a oír los otros sonidos de la casa. El murmullo del televisor bajito en el salón, las risas nerviosas de los niños antes de dormir, el agua de la ducha de Mara, las pisadas de Daniel de un lado a otro del pasillo. Y luego, más tarde, cuando creí que todos dormían, llegaron los susurros. No eran de los niños, no eran de la tele, eran de la cocina. La puerta de mi habitación estaba entreabierta, la luz del pasillo se colaba en una fina línea por debajo. Escuché el chirrido suave de la puerta de la cocina, luego la voz de Daniel, casi en un gruñido. «No podemos seguir así, Mara». «Baja la voz que se va a despertar», susurró ella. «Me da igual, no pienso volver a pasar por lo del año pasado, no pienso». Hubo un silencio cortado, denso. «Pues habla con él», respondió ella al cabo de unos segundos. «No puedes tenerle aquí y hacer como si nada». «Lo único que tiene que hacer es no meterse donde no le llaman», bufó Daniel. «Con mi padre, como mejor se está, es a distancia. Ya lo sabes». Esa última frase me pinchó como una aguja. No porque fuera una mentira, sino porque había sido verdad durante mucho tiempo. Fui un padre presente pero exigente, de esos que creen que el cariño se demuestra más dando ejemplo que dando abrazos. Y los hijos, de mayores, pasan factura por ambas cosas. «Si habla con ellos lo perderemos todo», añadió él. El todo me quedó retumbando en el pecho. ¿Qué podía perder un hombre como mi hijo? La casa, el trabajo, a su familia, o algo más. Esa noche dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos veía la calle, los vecinos, el gesto cortado del hombre de la manguera, la cara asustada de Mara, el «no hables con los vecinos» repitiéndose como un eco. No era la primera vez que veía a alguien intentar esconder un problema bajo la alfombra, pero sí era la primera vez que ese alguien era mi propio hijo, y la alfombra, su propia vida. A la mañana siguiente me levanté antes que todos, vieja costumbre de quien ha pasado media vida entrando a trabajar de madrugada. La casa estaba en penumbra, aún con el aire un poco frío de la noche. Puse la cafetera italiana al fuego con la misma ritualidad de siempre, cuidando que no hiciera demasiado ruido. Mientras esperaba, abrí un poco la persiana de la cocina. La calle amanecía lenta, un perro arrastrando a su dueño, una furgoneta de reparto pasando despacio, alguna persiana subiendo. En el porche de al lado, una mujer mayor barriendo hojas secas. Delgada, pelo recogido en un moño blanco, bata de flores. Tenía ese andar cuidadoso de quien se ha levantado muchas veces en mitad de la noche a cuidar a alguien. Cuando levantó la cabeza y me vio, no sonrió. Me miró con una mezcla de curiosidad y pena. Levantó la mano no para saludar, sino en un gesto casi tímido, como quien pregunta «¿se puede?». Le sostuve la mirada. No levanté la mano. Me limité a inclinar un poco la cabeza. Un gesto neutro, a medio camino entre el saludo y la obediencia a la orden de mi hijo. Ella hizo una pequeña mueca, como quien confirma una sospecha triste, y siguió barriendo. El olor del café llenó la cocina. Me serví una taza, acostumbrado a tomarlo solo desde hacía años. En mi pueblo, el bar era mi compañía. Aquí, el bar era la radio de la cocina y el silencio de una familia que caminaba sobre cristal. Mientras sorbía, apareció Mara en la puerta, con la bata ajustada sobre el pijama y el pelo todavía medio mojado. «Buenos días», dijo, forzando una sonrisa. «Buenos días, hija», respondí. «¿Has dormido algo?». Ella hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. Lo justo. Traducido del idioma de las nueras que no quieren preocupar al suegro, no he pegado ojo. Había en sus ojos esa especie de brillo apagado que tienen las personas que lloran a escondidas. Me dan más miedo esas lágrimas que las que se derraman frente a los demás. «¿Te caliento café?», le ofrecí. «No, gracias, luego me lo pongo», dijo. Pero se sentó a la mesa como si las piernas no le sostuvieran del todo. Nos quedamos unos segundos en silencio. Yo revolvía el azúcar que no necesitaba. Ella jugaba con el cordón de la bata. «Mara», dije al fin, «si en algún momento necesitas hablar, ya sabes que conmigo». «Lo sé», me cortó rápido, sin brusquedad. «De verdad, lo sé. Pero ahora mismo es mejor que no». No era una negativa, era un aplazamiento. Asentí y cambié de tema, porque insistir habría sido como meter el dedo en una herida aún abierta.
El sonido de la puerta del pasillo interrumpió el momento. Daniel salió, ya vestido con camisa y pantalón de oficina, corbata medio anudada, cara de haber dormido a golpes. «Buenos días», soltó sin mirar a nadie en particular. Respondimos casi a coro. Se preparó un café de pie, sin sentarse, como si la silla quemara. Sus ojos fueron a la ventana, luego a mí, luego otra vez a la ventana. «Papá», dijo al final con voz baja pero tensa, «¿has hablado con alguien?» «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque los dos sabíamos perfectamente a qué. «Ayer, hoy, ¿algún vecino se te ha acercado?» Pensé en la mirada de la mujer de la bata, en su mano a medio levantar. «No», respondí, «nadie ha venido a hablar conmigo». Nunca dije que nadie lo hubiera intentado. Daniel dejó el vaso en el fregadero con demasiada fuerza. «Bien, que siga así», murmuró. Se terminó de anudar la corbata y se giró hacia Mara. «Te he dejado el coche pequeño», informó. «Yo me llevo el grande, tengo que pasar por el polígono». Ella asintió, con ese asentimiento automático de quien lleva años ajustando su vida a las agendas de otros. Cuando salió por la puerta, la casa pareció exhalar un poco. Más tarde, cuando todos estuvieron fuera, la quietud me empezó a resultar insoportable. Nunca me ha gustado sentirme preso entre cuatro paredes, ni siquiera cuando eran mías. Así que abrí la puerta del portal y salí a la calle con el paso lento del que no tiene prisa por llegar a ninguna parte, pero necesita moverse para que no se le oxide el alma. El aire de la mañana olía a tierra húmeda y a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Unos chavales cruzaban en patinete, riéndose de cualquier tontería. En la calle de atrás se oía el pitido de un camión de la basura terminando su ruta. Vida normal, vida de barrio. En la casa de enfrente, el hombre de la manguera del otro día estaba ahora sentado en una silla plegable, leyendo el Marca. Me vio salir, dudó un instante y al final se levantó, como si hubiera tomado una decisión que llevaba tiempo rumiando. Se acercó despacio, sin invadir la acera, con las manos a la vista. «Buenos días», dijo con cautela. «Soy Ruiz, vivo ahí enfrente. Nos hemos cruzado el otro día, creo». Su voz era educada, pero cargada de prudencia, como si se dirigía a alguien atrapado en medio de un conflicto. Pensé en Daniel, en su orden explícita. Pensé también en los años que llevaba tragándome palabras por no meterme en líos. Esta vez elegí hablar. «Buenos días», respondí. «Sí, le he visto regando. Soy Antonio, el padre de Daniel». Se le movió un músculo en la mandíbula al oír el nombre de mi hijo. No odio, pero sí una mezcla de recuerdos desagradables. «Encantado», dijo. Miró a los lados, comprobando que nadie más estaba cerca. Solo quería darle la bienvenida al barrio. Y preguntarle si todo va bien ahí dentro. Sus ojos decían otra cosa. ¿Se está repitiendo lo de antes? Abrí la boca para contestar, pero una voz cortó el aire. «¡Papá!». Giré la cabeza. Daniel cruzaba la calle a paso rápido, corbata ya en el bolsillo, las llaves del coche en la mano. No le había escuchado llegar. Su rostro era una máscara de irritación. «¿Se puede saber qué haces?», me soltó, sin siquiera saludar a Ruiz. «Dar los buenos días», dije sin moverme, lo que la gente ha hecho toda la vida. Miró a Ruiz como si fuera un intruso en su propia calle. «Le he dicho ya varias veces que deje en paz a mi familia», escupió Daniel. Ruiz levantó las manos, como quien se aparta de una pelea que no busca. «Yo solo he venido a saludar a su padre Daniel, nada más». «Pues no hace falta», cortó mi hijo. «No queremos trato con nadie. ¿Ha quedado claro?». Las persianas de varias casas se movieron apenas, como párpados que se entreabren ante una discusión esperada. Ruiz me miró a mí, no a Daniel, con una expresión que mezclaba pena y algo de vergüenza ajena. «Buen día, Antonio», dijo al final. «Si necesita cualquier cosa, ya sabe dónde estamos». Se dio la vuelta y regresó a su casa con paso tranquilo. Ese tipo de tranquilidad que se aprende cuando uno ha decidido no discutir más con quien no quiere escuchar. Daniel se volvió hacia mí, los ojos encendidos. «¿Por qué te cuesta tanto hacer caso?», preguntó en un susurro tenso. «Te dije que no hablaras con ellos». «Y yo te pregunté por qué», respondí. Guardó silencio respirando fuerte. «Porque aquí la gente no es de fiar», escupió al fin. «Van de simpáticos y luego te denuncian por cualquier tontería. Ya lo verás». «Lo que veo», dije despacio, «es a un hijo que reacciona como si yo fuera un niño, y a unos vecinos que no me han hecho nada». Sus ojos se endurcieron. «No sabes ni la mitad», masculló. «Pero ¿sabes qué? Mejor así. Cuanto menos sepas, menos te meterás». Y se marchó de nuevo, cruzando la calle a zancadas, dejando tras de sí un rastro de frustración que casi podía olerse. Volví a entrar en casa con una sensación agria en la boca.
No era solo por la manera en que me ha hablado, era por algo más profundo, la certidumbre de que había un trozo de la vida de mi hijo que desconocía por completo, y que ese trozo empapaba todo lo demás. Esa noche volví a escuchar llorar a Mara, esta vez no en la cocina, sino en el baño. Un llanto apagado, con la puerta casi cerrada, acompañado del grifo abierto para disimular. Los que han compartido techo con lágrimas saben distinguirlas. No era un llanto de película triste, ni de nostalgia. Era el llanto silencioso de alguien que vive con miedo. Y en la habitación de al lado, el silencio de Daniel pesaba todavía más que esas lágrimas. Al día siguiente decidí no esperar más a que las respuestas me cayeran del cielo. Nunca me ha gustado ser espectador de mi propia vida, y mucho menos de la de los míos. Cuando la casa quedó vacía, salí al pequeño patio trasero. Desde ahí se veía la parte de atrás de varias casas de la urbanización, casetas de perro, tendederos con sábanas, bicicletas apoyadas en muros. Y detrás del nuestro, pegado a la valla, estaba el famoso garaje de Daniel, con una puerta metálica nueva y una caseta de madera al lado cerrada con un candado brillante. La tierra, en esa zona, tenía un color más claro, como si la hubieran removido no hacía tanto. Había restos de serrín en las esquinas, tablas apoyadas, tornillos sueltos dentro de un cubo. Me acerqué despacio, fingiendo que solo miraba las macetas. Puse la mano sobre la madera de la caseta. El candado estaba nuevo, demasiado nuevo para una simple caseta de herramientas. Al otro lado de la valla, el jardín del vecino mostraba otra escena, un pequeño tramo de rampa de madera que subía desde el suelo hasta la puerta trasera de la casa. No era muy alta, pero estaba construida con cuidado, con barandillas a los lados y superficie antideslizante. Una rampa de accesibilidad. El corazón me dio un salto que nada tenía que ver con mis problemas médicos. Seguí el borde de la valla hasta un punto donde las tablas no encajaban del todo. A través de esa rendija me llegó el sonido de voces. «Mamá, deja, ya lo hago yo». «No, cariño, no fuerces la pierna». La voz de un niño, impaciente. «Si no practico, nunca voy a correr otra vez». Tragué saliva. Me aparté antes de que pudieran verme. No hacía falta. El puzzle empezaba a dibujarse solo en mi cabeza. Volví al interior con paso pesado, como quien trae un peso que no se ve. La historia que los vecinos me iban a contar ya empezaba a tener contorno. Yo solo necesitaba que alguien se atreviera a rellenarla. Y como suele ocurrir, la oportunidad llegó poco después, en forma de una puerta que se abre cuando menos te lo esperas. Fue hacia media mañana, cuando el sol ya pegaba con ganas, y yo me había sentado en el porche delantero con una silla plegable que encontré en el trastero. Llevaba el periódico abierto, pero no leía. Miraba la calle fingiendo desinterés. La mujer de la bata de flores, que ya había identificado mentalmente como la del portal de al lado, salió a tirar una bolsa al contenedor, moviéndose con esa lentitud de quien tiene más años que prisas. Al volver a pasar frente a mi casa, dudó. Miró hacia la puerta, miró hacia su casa, dio un paso más, otro. Al final se decidió. «Perdone», dijo acercándose a la verja, «¿puedo hacerle una pregunta?» Sonaba como si la pregunta se la hiciera primero a sí misma. Me incorporé un poco. «Claro, mujer, para eso estamos». Ella se agarró a la barra de la verja, como si necesitaba apoyo físico para sostener las palabras. «¿Está bien ahí dentro?», preguntó en voz baja. «¿Está cómodo? ¿Le tratan bien?» La pregunta me pilló con el pie cambiado. Sí», respondí. «Es decir, discutimos de vez en cuando, como en todas las casas, pero sí, estoy bien». Ella asintió, pero su rostro no se relajó. «Me alegro», dijo. «Es que...» Hizo una pausa, se humedeció los labios. «Lo del año pasado fue muy duro para todos. ¿Y verle a usted llegar tan de repente?» No terminó la frase. No hizo falta. «He oído algo», admití, «pero no de boca de mi hijo». Sus ojos brillaron un instante con algo parecido a rabia contenida. «Claro», murmuró, «de eso se trata, ¿no?» Iba a seguir hablando cuando un coche dobló la esquina y se detuvo frente a casa. Era Daniel. Demasiado pronto. No era su hora de volver. Su mandíbula se tensó nada más vernos. «¿Pero esto qué es?», preguntó bajando del coche. La mujer se apartó de la verja como si hubiera tocado un cable pelado. «Nada, Daniel», dijo, forzando una sonrisa. «Solo le estaba dando la bienvenida a tu padre». «No hace falta que le dé nada», respondió él seco. «De verdad, señora Landa, se lo agradezco, pero preferiría que nos dejara en paz». «Señora Landa». Ya tenía nombre. Ella asintió, tragándose lo que fuera que le ardía por dentro. «Como usted quiera», susurró. Se dio la vuelta despacio y cruzó hacia su casa. La espalda le pesaba más que la bolsa de basura.
Daniel se giró hacia mí con los ojos encendidos. «¿Es que te da igual lo que te dije?», me espetó. «¿Te da exactamente igual?». Me levanté despacio haciendo crujir a propósito la silla. «Lo que me da igual», contesté, «es hacer el ridículo delante de todo el barrio ignorando a una señora que se preocupa por mí. Eso sí me da igual». «Tú no entiendes nada», bufó. «Esa gente es peligrosa». «¿Por qué? Porque hablan». «Porque inventan», corrigió, con un tono que ya había usado tantas veces que parecía aprendido de memoria. «Porque exageran, porque ya nos hicieron bastante daño». «¿Con una denuncia?», solté mirándole fijamente. Fue como si le hubiese tirado un cubo de agua helada por encima. Se quedó quieto, con la boca a medias, las palabras a punto de salir y muriendo en la garganta. «No sabes de qué hablas», logró decir al cabo de unos segundos. «No», admití, «pero sé escuchar, y aquí he escuchado mucho silencio». Entró en casa sin responder, soltando un portazo que hizo vibrar los cristales. Yo me quedé fuera un rato más, bajo el sol, hasta notar que, detrás de alguna cortina de la urbanización, me miraban con ojos que llevaban un año deseando hablar. Y fue entonces cuando supe, con esa certeza tranquila que solo da la edad, que la verdad iba a llegarme aunque me quedara sentado sin mover un dedo. Yo solo tenía que decidir qué hacer con ella cuando lo hiciera. Al día siguiente, la verdad decidió dejar de dar rodeos. Daniel se fue a trabajar sin apenas mirarme, con ese gesto de quien siente que la casa entera le juzga. Mara despedía a los niños en la puerta del cole con una sonrisa que se le caía en cuanto ellos se giraban. Había una tensión en su forma de colocarse el bolso, de buscar las llaves que delataba que no era el tráfico lo que le preocupaba. Cuando por fin el portazo de la entrada confirmó que estaba solo, me serví otro café y me quedé de pie en medio del salón, escuchando. Nada. Ni la tele, ni la lavadora, ni voces, ni risas. Solo el zumbido lejano de un vecino pasando la aspiradora al otro lado de la pared. Salí de nuevo al porche. No me senté. Me apoyé en la barandilla mirando la calle como quien mira un tablero de ajedrez, esperando el siguiente movimiento. Tardó poco en llegar. El señor Ruiz cruzó desde su casa con paso decidido, sin disfrazar esta vez su intención. «¿Podemos hablar un momento, Antonio?», preguntó desde la acera, sin saltarse la cortesía. Asentí. «Claro, pase». No entró, se quedó agarrado a la barandilla, como si temiera que al traspasar ese límite desatara una guerra de comunidades. «Mire», empezó, bajando la voz, «no quiero meterle en líos, de verdad que no, pero también sería injusto que usted estuviera aquí, en medio de todo esto, sin saber lo que pasó». Mi corazón dio un pequeño respingo, pero no en el mal sentido. Más bien el de quien lleva rato esperando oír una palabra concreta. «Ya me han dicho lo del año pasado», respondí, «pero nadie me ha explicado qué es lo, y a estas alturas prefiero saberlo por boca de quien lo vivió que por gritos a mitad de la calle». Ruiz suspiró, mirando hacia su casa como para asegurarse de que alguien le respaldaría en espíritu. «Fue lo del niño», dijo por fin. Se me apretó el estómago. «¿Qué niño?» «Mi sobrino», aclaró, «el de mi hermana. Vivía con nosotros una temporada. Tenía 9 años». 9 años, la misma edad que tenía Daniel cuando se rompió un brazo trepando a un árbol. Recuerdo aquella tarde como si fuera ayer, la carrera al ambulatorio, el yeso, los lloros, los «no pasa nada, campeón». Es curioso cómo el recuerdo de tu hijo de niño se mezcla sin permiso con el de otro niño al que ni siquiera conoces. «Estaba jugando con otros críos de la urbanización», continuó Ruiz. «Usted ya ha visto cómo es esto. Los fantasmas los ponen los mayores, los niños entran y salen de los patios sin mala intención. Ese día se metieron en el jardín de su hijo, en el de atrás. Pensé en la tierra removida, en el candado nuevo, en las tablas apoyadas. Había una especie de plataforma», frunció el ceño recordando, «un altillo de madera, mal hecho, pegado al garaje. Daniel decía que estaba construyendo una terraza, un espacio para barbacoas, ya sabe. Algunos le dijimos que eso no tenía pinta de ser muy estable, pero se encogió de hombros. No nos hizo caso. Claro, Daniel siempre había tenido esa seguridad arrogante de quien cree que, si ha visto un vídeo en internet, ya es experto en cualquier cosa. Los niños se subieron ahí, como es normal, mi sobrino también». La voz de Ruiz se volvió más áspera, no de enfado, sino de dolor. Y entonces se vino abajo, de golpe, como si fuera de papel. Lo vi sin haberlo visto, maderas cediendo, tornillos saltando, pequeños cuerpos cayendo, gritos. «¿Y Daniel?», pregunté, aunque ya sabía que esa era la parte que más dolía. Ruiz cerró los ojos un segundo. «Estaba en casa. Lo vimos luego por la ventana. El niño gritó Antonio, gritó pidiendo ayuda.
Nosotros salimos corriendo desde la cocina, desde la casa de al lado, todos, pero de su casa nadie salió. Apretó los dientes. Tardó, mucho, y cuando salió ya estábamos nosotros con el crío en brazos, intentando que no se tragara la lengua del dolor. Un silencio denso se coló entre los dos. Yo sentía el corazón como una piedra en el pecho. El niño tuvo doble fractura de tibia y peroné, siguió. Daño neurológico, dijeron. Perdió sensibilidad. Estuvo meses sin poder caminar. Aún hoy lleva una férula. La rampa que ha visto usted es para él. Miré hacia la parte trasera de su casa, imaginando al chaval soltando esas palabras de «si no practico, nunca voy a correr otra vez». De repente, dejaron de ser solo un eco entre vallas. «Lo siento», murmuré, porque no había nada más digno que pudiera decir en ese momento. Ruiz asintió con la seriedad de quien agradece una frase que llega un año tarde, pero aún así reconforta. «Lo peor no fue el accidente», añadió. «Lo peor vino después». Lo miré sin interrumpir. Hubo una inspección del ayuntamiento. Los servicios sociales preguntaron. Ya sabe cómo es todo cuando hay un menor de por medio. Y su hijo negó con la cabeza. Su hijo dijo que esa estructura ya estaba ahí, que él no la había construido, que los niños se habían colado, que fue culpa nuestra por no vigilarles. ¿Y usted?, pregunté. Yo dije la verdad, contestó, sin dudar, que él la había levantado, que se lo habíamos dicho, que aquello no estaba bien hecho. Hay una comunidad de propietarios, hay normas. Pero él se calló un segundo. Se puso muy agresivo. Nos acusó de querer hundirle. Y a la señora Landa le llegó a gritar en el portal que si seguía inventando cosas, la arruinaría, que él también sabía ir a abogados. Una punzada de vergüenza me atravesó, aunque no fuera yo quien había lanzado esas amenazas. Al final, suspiró. La cosa se enfrió. El informe se quedó en tierra de nadie. El crío se fue recuperando poco a poco. Y nosotros, cansados de broncas, de portazos, de miradas feas, dejamos de insistir. Alzó la vista y me miró a los ojos. Pero no se olvida, Antonio. Eso no se olvida. No se olvida ver a un niño en una camilla y saber que, mientras tanto, el que levantó la estructura estaba preocupado por otra cosa. Mi voz sonó vieja cuando logré hablar. ¿Por qué no me llamaron entonces? ¿Por qué esperar a que yo viniera? Se encogió de hombros. Pensábamos que usted lo sabría, que su hijo se lo habría contado. Cuando supimos que no, hubo quien dijo que mejor no remover más. Pero otros pensamos que quizá vaciló. Quizá usted podría hacer lo que él no ha hecho en un año, mirar el problema de frente. No tuve respuesta inmediata, solo la de él a cabeza en señal de comprensión y agradecimiento. En ese momento escuchamos una puerta cerrarse en la casa contigua. La señora Landa asomó al jardín, con el trapo de cocina todavía en la mano. Nos vio hablar y se quedó quieta, como si dudara entre entrar o acercarse. Ruiz la llamó con un gesto. «Señora Landa, venga un momento, por favor». Ella vino despacio, sin levantar mucho los pies, como hacen los mayores cuando temen tropezarse no solo con las baldosas, sino con los recuerdos. «Ya le ha contado lo del niño, ¿verdad?», dijo, sin preámbulos. Asentí. «Sí». Y no se imagina cómo... Me falló la voz. La recompuse. No se imagina cómo siento todo esto. Ella apretó los labios, conteniendo algo que no sabía si merecía salir en forma de reproche o de lágrima. «Lo que pasó fue una desgracia», dijo al fin. Pero lo que más dolió fue verle a su hijo más preocupado por lo que iban a decir de él que por el crío gritando en el suelo. Sus ojos se humedecieron. «Yo le vi desde mi ventana», susurró. «Vi cómo miraba por la persiana antes de salir. Vi cómo se quedaba quieto unos segundos más, como calculando. Y eso», negó con la cabeza, «eso no se borra». Las imágenes que me describía se clavaban una a una en mi mente, como fotos que nunca quise tener en mi álbum. Cuando vino la policía local y el del ayuntamiento, su hijo ya tenía su versión preparada, que si los niños habían entrado sin permiso, que si aquello era viejo, que si él no sabía nada. Y a mí se llevó una mano al pecho. A mí me gritó, aquí mismo, en esta acera, me llamó mentirosa delante de todo el mundo. Una mujer de mi edad que lo único que había hecho era decir lo que había visto. Le temblaba la barbilla. En otro tiempo yo habría dicho que no era para tanto. Ahora, en cambio, me quemaba por dentro imaginar la escena. ¿Y usted no denunció?, pregunté. ¿Yo? Se rió sin alegría. ¿Yo qué voy a denunciar? Tengo 78 años, una pensión ajustada y un hijo en paro. Bastante tenemos con pagar las medicinas. Le dije a la trabajadora social lo que sabía, y ella tomó nota. Luego, silencio. Ruiz intervino en voz baja. Pero el chaval no se curó del todo, y mi hermana sigue pagando facturas.
Carraspeó. Yo he tenido que hacer horas extra todos estos meses para ayudarles. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de culpa que empezaba a levantarse dentro de mí. No por lo que yo había hecho, sino por lo que no había sabido ver en mi propio hijo. Nos quedamos los tres allí, en mitad de la calle de una urbanización aparentemente tranquila, con el tráfico pasando a 100 metros sin sospechar que, en ese pequeño rincón, se estaba revisando un año entero de dolor. Gracias por contármelo, logré decir al fin. No sé qué haré con toda esta información, pero les prometo que no la voy a ignorar. Ellos asintieron. No esperaban promesas grandilocuentes. Solo querían haber sido escuchados por alguien que no les tomara por exagerados. La conversación con Daniel esa tarde fue inevitable. Entró en casa con paso acelerado, tirando las llaves sobre la consola de la entrada. Se le notaba alterado desde la puerta, la corbata torcida, la camisa por fuera del pantalón, el sudor marcándole la frente aunque fuera octubre. Yo estaba sentado en el comedor, sin tele, sin radio, sin nada delante. Solo esperaba. «Tenemos que hablar», dije, antes de que él pudiera empezar con cualquier comentario sobre el tráfico o el trabajo. Alzó la vista y me miró, como si acabara de darse cuenta de que yo también vivía allí. «¿Otra vez?», bufó. «Papá, de verdad, no estoy para sermones». «Ni yo para teatrillos», respondí con calma. «Me he enterado de lo que pasó el año pasado. Todo». La palabra «todo» le hizo palidecer. «¿Quién te ha dicho qué?», inquirió, acercándose un paso. «Tus vecinos». No vi motivo para mentirle. «Ruiz, la señora Landa, algún detalle que he escuchado de rebote. El niño, la estructura, la caída, las ambulancias, las declaraciones al ayuntamiento». Se quedó mudo unos segundos. Su rostro pasó por una gama entera de emociones. Sorpresa, rabia, miedo, ese tipo de vergüenza que uno intenta aplacar convirtiéndola en ataque. Al final eligió lo de siempre. «Mienten», soltó. «Esa gente lleva un año inventándose cosas, se juntan, se calientan entre ellos y al final la culpa siempre es mía». «¿La estructura la levantaste tú o no?», pregunté. «Eso no significa». «¿La levantaste tú o no?», repetí, más firme. Volvió a abrir la boca, pero esta vez no le salieron las palabras. Sus hombros se hundieron apenas 1 centímetro. «Sí», admitió por fin, con voz baja. «La hice yo, pero eso no significa que...». «¿Y se cayó con niños encima?», insistí. «Fue un accidente», saltó, «un maldito accidente. ¿O ahora me vas a decir que nunca hiciste nada peligroso de joven?». Se me cruzó por la mente la imagen de él con el brazo en cabestrillo a los 9 años. Pero no piqué el anzuelo. «¿Saliste inmediatamente cuando oíste el golpe?», pregunté. Su silencio fue respuesta suficiente. Mara, que hasta ese momento había estado fingiendo que recogía la cocina, dejó de mover los platos. Se giró con el paño en la mano, los ojos muy abiertos. «Daniel», susurró. Él la miró, ofendido. «¿Tú también? ¿Ahora tú también vas a hacer piña con ellos?». «Yo estuve allí», murmuró ella, «y sé lo que tardaste en abrir la puerta». Hubo un segundo en el que pensé que Daniel le iba a gritar, pero algo en la mirada de ella, una mezcla de miedo y decisión, le contuvo. «Tenía que pensar», se defendió él. «Me estaba jugando el cuello. Si salía corriendo sin más, sin saber qué decir, me culpaban de todo. Tenía que...». «Tenías que ayudar a un niño», le corté, sin alzar la voz. «Eso es lo que tenías que hacer. Lo demás viene después». Sus ojos ardieron de una rabia que en el fondo se dirigía más a sí mismo que a nadie. «Tú qué sabrás», escupió, «siempre hablando desde tu pedestal de yo habría hecho lo correcto. Tú no estabas allí». «No», admití, «pero llevo 70 y tantos años viviendo, y he visto suficientes desgracias como para saber cómo se mide a las personas, no por si se equivocan, por lo que hacen después». Nos mantuvimos un buen rato mirándonos, sin bajar ninguno la vista. Era una batalla que no se luchaba con volumen, sino con silencios. Al final fue él quien se apartó. «Todo el mundo me ha juzgado ya», murmuró. «Los vecinos, el del ayuntamiento, tu querida señora Landa, ahora faltabas tú». «Perfecto». «Nadie te está juzgando por el accidente, Daniel», dije. «Nadie que yo haya escuchado al menos. Te juzgan por cómo reaccionaste después, por las amenazas, las mentiras, el yo primero, mientras un crío se retorcía en el suelo». Se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera taparse los oídos. «No puedes entender la presión», balbuceó. «El trabajo, la hipoteca, los niños. Si a eso le sumas una denuncia, ¿qué? ¿Qué? ¿Que nos quedábamos en la calle? ¿Que nos quitaban a los críos?». Mara intervino por fin, con voz baja pero firme. «Daniel, nadie intentó quitarnos a los niños». Él se giró hacia ella, incrédulo.
Claro, como tú estabas tan tranquila. Tenían miedo por el sobrino de Ruiz, no por nosotros, continuó ella. Y tú lo sabías. Si hubieras pedido perdón, si hubieras colaborado, las cosas habrían sido distintas. Él negó con vehemencia, como un niño que no quiere oír lo evidente. No lo sabes. Yo respiré hondo. Te escondiste, resumí. Eso es lo que no quieres reconocer. Te escondiste detrás de excusas, detrás de tu orgullo, detrás de amenazas. Y ahora, cuando alguien se te acerca, lo ves como un ataque. Por eso no quieres que hable con nadie. Nos quedamos los tres en esa cocina, con el tic-tac del reloj marcando una especie de cuenta atrás invisible. Daniel, de repente, se dejó caer en una silla. Se llevó las manos a la cara, como si por fin se le hubieran acabado las fuerzas. No sé cómo salir de esto, susurró, y ese fue el primer momento de verdadera honestidad que le escuché desde que llegué. No tuve respuesta inmediata, porque la verdad era que yo tampoco sabía todavía cómo iba a sacar a mi hijo del agujero que él mismo había cavado, pero sí sabía una cosa: nada iba a arreglarse mientras la historia siguiera incompleta. Y a mí me faltaban piezas, muchas. Las piezas que faltaban llegaron de la forma más tonta, con un timbrazo. Fue al día siguiente, a última hora de la tarde. Daniel estaba en casa, había llegado antes de lo habitual, diciendo que tenía papeles que revisar. En realidad no hacía más que dar vueltas por el salón, mirar por la ventana, sacar cervezas de la nevera y devolverlas sin abrir. Yo le observaba desde mi sillón, sin decir nada. A veces el mejor espejo es un padre callado. Sonó el timbre. Los tres nos quedamos quietos. Daniel en medio del salón, Mara en la cocina, yo en la butaca. Hasta los niños, que jugaban en su habitación, dejaron de hacer ruido un segundo. «Voy yo», dije levantándome. Daniel dudó. «No abras», murmuró. «Igual son ellos». «¿Ellos quién?», pregunté, mirándole. No contestó. Abrí la puerta. En el rellano había un hombre de mediana edad, con chaleco oscuro y una carpeta en la mano. Llevaba el escudo del ayuntamiento bordado en el pecho y una identificación colgando del cuello. «Buenas tardes», saludó. «Soy técnico de urbanismo del ayuntamiento. ¿Es usted el propietario de la vivienda?». Noté a Daniel detrás de mí, tensándose como un cable de acero. «No», respondí. «El propietario es mi hijo, pero está aquí». Me aparté un poco para que pudiera verlo. El técnico alzó la vista hacia él. «Perfecto. Hemos reabierto un expediente de hace un año sobre esta casa. Tiene que ver con una estructura en el patio trasero y un accidente con un menor. Me han pedido que pase a revisar el estado actual y a actualizar la información». Las palabras flotaron en el aire como si pesaran. Sentí, detrás de mí, cómo Daniel se quedaba sin respiración. «Eso ya está cerrado», dijo, la voz demasiado alta para sonar tranquila. «Ya vinieron, ya miraron, ya quedó todo aclarado». El técnico consultó unos papeles. «Se archivó provisionalmente», rectificó. «Ahora hemos recibido nueva información. Y cuando hay datos nuevos, hay que volver a mirar. Son procedimientos estándar». Noté movimiento en la calle, al fondo de mi campo de visión. Una persiana que se levantaba un poco. Una silueta en un porche, otra en una ventana. El barrio entero afinando el oído sin acercarse. Mara se había asomado al pasillo con un trapo aún en la mano. Daniel, mientras tanto, parecía un animal acorralado. «¿Qué nueva información?», exigió. «Eso lo hablaremos dentro si no le importa», dijo el técnico. «Necesito ver el patio y, si es posible, el garaje». Hubo un segundo en que creí que Daniel iba a decir que no, que iba a echarle de allí, que iba a montar un escándalo que terminaría en denuncia esa misma noche. Pero su mirada se cruzó con la mía, y entendí, sin palabras, lo que estaba en juego. Inspiré despacio. «Pase», dije, abriendo del todo la puerta. «Seguro que mi hijo estará encantado de acompañarle al patio». Daniel me miró como si acababa de traicionarle y salvarle al mismo tiempo. El técnico entró. La puerta se cerró detrás de él, con un clic suave, casi respetuoso. Y así, con un hombre del ayuntamiento en el recibidor y media urbanización conteniendo el aliento detrás de las cortinas, empezó de verdad la parte de la historia en la que mi hijo ya no podía seguir huyendo. Lo que aún nadie sabía es que yo tampoco había contado toda mi verdad. Pero eso vendría después. El técnico del ayuntamiento entró en casa con esa mezcla de formalidad y cansancio que tienen los funcionarios que han visto demasiadas chapuzas disfrazadas de obritas sin importancia. Cerré la puerta con cuidado, como si al hacerlo estuviera echando el telón a una obra que llevaba demasiado tiempo en cartel. «¿Le importa que eche un vistazo primero al patio?», preguntó, mirando a Daniel. Mi hijo se pasó la mano por el pelo, despeinándoselo aún más.
Ahora mismo no viene bien, balbuceó. Mi mujer está cocinando, los niños... No pasa nada, no molesto, respondió el técnico con una calma que no admitía réplica. Es solo una inspección visual. Tardó poco. Le vi sacar del bolsillo un bloc de notas y un móvil con funda negra. Olía a papeles, a oficinas con fluorescentes, a mañanas en urbanismo revisando planos. Había firmado bastantes licencias en mi época como para reconocer el aire de alguien que venía a poner orden donde otros habían jugado a ser arquitectos sin título. «Les acompaño», me ofrecí. Daniel me lanzó una mirada que, de haber sido cuchillo, me habría dejado clavado en el suelo. «No hace falta», murmuró, tenso. «Hace», respondí, sin moverme. «La casa es tuya, pero el patio también lo piso yo. Y si hoy se habla de lo que pasó ahí fuera, es mejor que estemos los dos». El técnico observó la escena en silencio, como quien no quiere meterse en el lío familiar, pero toma nota mental de todo. Al final, Daniel cedió con un gesto brusco. «Por aquí», dijo, abriendo la puerta que daba al patio. Salimos los tres. El aire olía a humedad y a lejía barata. Alguien había fregado el suelo hacía poco. La caseta de madera pegada al garaje se veía aún más fuera de lugar a la luz de la tarde, con ese candado brillante que parecía un ojo vigilante. El técnico se detuvo a unos pasos, recorriendo con la mirada la pared, el suelo, la caseta, la valla. «¿Aquí estaba la estructura?», preguntó. Daniel tragó saliva. «Más o menos», respondió, señalando el trozo de tierra más clara. «Pero ya no hay nada, la quité hace meses». El técnico se agachó junto a la zona removida, tocó la tierra, empujó con la punta del zapato, observó los restos de serrín en las esquinas, algún tornillo oxidado medio enterrado. «¿La retiró usted mismo?», quiso saber. «Sí», contestó Daniel. «Era una tontería, 4 tablas mal puestas, no tenía sentido dejarlo». 4 tablas mal puestas. Así, dicho rápido, casi parecía aceptable. El técnico tecleó algo en su móvil. «En el expediente no figura un proyecto ni una comunicación previa de obra menor», comentó. «¿Pidió algún permiso al ayuntamiento?». Daniel forzó una sonrisa. «Sinceramente, pensé que no hacía falta. Era algo pequeño, para uso propio». La sonrisa se le arrugó sola cuando el técnico levantó la vista, sin devolverla. Aunque fuese pequeño, al estar adosado a un garaje y con personas encima, era una estructura con riesgo, señaló. Y más si había menores jugando. La normativa es bastante clara. Yo conocía esa normativa. La había visto nacer, endurecerse, llenarse de anexos y aclaraciones. El técnico se levantó, se acercó a la caseta, tanteó el candado. «¿Qué guarda aquí?». «Herramientas, 4 trastos, nada importante», respondió Daniel demasiado rápido. «¿Puedo echar un vistazo?». Mi hijo dudó. Se le tensó tanto la mandíbula que pensé que iba a rechinar los dientes. «No tiene nada que ver con el accidente», se excusó. «Esto lo puse después». «Precisamente por eso», replicó el técnico sin perder la calma, «porque en la información nueva que ha llegado se habla de destrucción de materiales que podían ser relevantes, y si hay sospecha de ocultación de pruebas, tengo que comprobar todo lo que haya en el entorno». Ahí estaba, la palabra que Daniel llevaba temiendo desde que abrió la puerta. Pruebas. Vi cómo sus ojos se movían, buscando salida donde no la había. «Daniel», intervine, «dale la llave». Hubo un silencio tenso. Luego, con un bufido resignado, sacó del bolsillo un manojo de llaves y separó una pequeña, plateada, que entregó al técnico como quien entrega un secreto a la fuerza. El clic del candado al abrirse sonó más fuerte de lo que debería. El técnico levantó la tapa de la caseta. Dentro había efectivamente herramientas, taladros, una sierra eléctrica, cajas de tornillos, una radial. También una bolsa de basura negra medio cerrada, manchada de serrín. «¿Esto?», preguntó, señalando la bolsa. «Restos de madera», respondió Daniel. «¿De la estructura?». Él dudó apenas un segundo. «Supongo». Lo eché, con acento agudo, todo ahí. El técnico abrió la bolsa con cuidado. Dentro, además de trozos de tablones rotos, había algo de plástico de colores, piezas metálicas pequeñas, algo que parecía un trozo de correa o cinta. Me incliné un poco. Me bastó un vistazo. No hacía falta que nadie me dijera qué era aquello. Los años te enseñan muchas cosas, distinguir la mentira en la mirada ajena, reconocer un gesto de miedo, o identificar los restos de una cámara infantil destrozada, de esas que venden en las jugueterías con dibujitos de superhéroes cuando la has visto 1000 veces en manos de tus nietos. El técnico frunció el ceño. «Aquí había algo más que tablas», dijo. «¿Recuerda qué tiró exactamente?». Daniel apretó los labios. «No», mintió, «no me fijé». El hombre le sostuvo la mirada unos segundos. No insistió. Sacó un par de fotos con el móvil, cerró la caseta de nuevo y le devolvió la llave. «Necesitaré hablar con usted con calma sobre todo esto», anunció. «Pero hoy no voy a sacar conclusiones, me limito a comprobar lo que hay».
El informe lo pasaré a mis superiores. Se giró hacia mí. ¿Y usted, don Antonio? Se detuvo. ¿Ha visto o sabe algo más que deba constar? Sentí la mirada de Daniel clavada en la nuca. Una parte de mí quiso decir que no, que yo acababa de llegar, que solo era un viejo de paso. Habría sido fácil. Una frase corta, un encogimiento de hombros, y me volvía al calor del salón con la conciencia empañada pero intacta a primera vista. La otra parte, la que había visto demasiadas veces lo que la cobardía hace en las familias, se negó. «Sé lo que me han contado los vecinos», respondí. Sé que hubo un niño herido. Sé que se cayó de algo que no debería haber estado ahí, al menos tal y como estaba. Y sé que mi hijo no salió corriendo al primer grito. No era mucho, pero era verdad. Y a estas alturas, la verdad era lo único que podía equilibrar un poco la balanza. El técnico asintió tomando nota mental de cada palabra. «Gracias», dijo. «Con eso me basta por hoy. El ayuntamiento seguirá el procedimiento. Les avisaremos en cuanto haya novedades». Regresamos al interior. Él se marchó con un «buenas tardes» de cortesía. Yo cerré la puerta detrás de su espalda. El clic de la cerradura esta vez sonó a algo definitivo. En cuanto nos quedamos solos, Daniel explotó. «¿Se puede saber de qué vas?», saltó, avanzando hacia mí. «¿Te has aliado con todos contra mí? ¿Ahora tú también eres uno más de la comunidad de vecinos?» No levanté la voz. «He dicho la verdad», respondí, «ni más ni menos». «Podías haberte callado», escupió. «No tenías por qué abrir la boca». «Y tú podías haber hecho las cosas bien desde el principio», repliqué. «Pero elegiste otra cosa. Ahora toca asumir». Sus ojos ardían. «Yo lo hice por nosotros», gritó. «Por esta casa, por mis hijos, porque no nos arruinaran. Y tú, que siempre dices que la familia es lo primero, vienes y...» Se quedó sin palabras. Mara, que había estado en el marco de la puerta del pasillo, intervino con voz temblorosa. «Daniel, la familia también somos nosotros», susurró. «Y llevas un año gritándonos cada vez que respiramos cerca de este tema». Él se giró hacia ella. «¿Y tú qué?», disparó. «Tú mentiste conmigo. Nadie te obligó a decir que no habías visto nada». «Me obligó el miedo», respondió ella sin apartar la mirada. «El miedo a perder esta casa, a que perdieras la cabeza. El miedo a ese Dani que se puso a gritarle a una señora de casi 80 años en mitad de la calle». Aquello le dolió más que todo lo que yo había dicho. Cerró los ojos con fuerza como si quisiera borrar el recuerdo. «No lo hice por gusto», murmuró. «Lo hiciste por orgullo», dije yo, «y por miedo. Esa mezcla siempre sale cara». Se quedó quieto. Las manos le temblaban, la respiración se le aceleraba como cuando tenía ataques de ansiedad de adolescente. «No sabéis todo», dijo de pronto. Le miramos. «¿Qué falta por saber?», pregunté. Tardó unos segundos en contestar. Parecía que tuviera las palabras atragantadas. «Lo del chaval», empezó. «No fue solo la caída». Lo dijo tan bajo que casi no lo entendimos. «¿Cómo que no fue solo la caída?». Mara dio un paso adelante. «Daniel, yo lo vi en el suelo. Vi la sangre. Vi a tu vecino con él en brazos. ¿Qué más hay?». Él respiró hondo como quien se prepara para tirarse al agua en enero. «Tenía una cámara», confesó. «El niño. Una de esas de plástico, de colores. Estaba grabando cuando se subió. Grabó todo». Noté cómo el salón entero se encogía en torno a esa palabra. Todo. «¿También la caída?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Asintió, sin mirarnos. Cuando oí el golpe desde dentro, su voz se rompió un poco. Me asomé por la persiana. Vi al niño, vi a los otros críos, vi la plataforma hecha polvo, y vi la cámara en el suelo, con la luz roja parpadeando. Se llevó una mano al cuello, como si le faltara aire. «¿Y antes de salir? Pensaste en la cámara», completé. «Pensé en lo que se vería ahí», admitió. «En las tablas moviéndose, en cómo se rompía, en que se vería que la había hecho yo. Pensé en el informe del seguro, en las denuncias, en el juicio, en la hipoteca. Pensé en muchas cosas, menos en lo que tenía que pensar». Su sinceridad dolía más que la mentira. «Salí», continuó, «pero no corrí al niño. Corría por la cámara. La cogí, me la guardé, y luego hice como que acababa de llegar. Ya estaban Ruiz y los demás con el chaval en brazos. Mara se llevó las manos a la boca. No había llorado tan fuerte desde que murió mi mujer. «¿Y la cámara?», pregunté, aunque ya había visto los restos en la bolsa. Daniel forzó una sonrisa que era más una mueca. «La rompí», dijo, con un hilo de voz, «en el patio, a martillazos. Luego metí los trozos en una bolsa. No sé si alguien me vio, pero...». Se pasó la mano por la cara. Yo sí me vi.
y no he dejado de verme desde entonces. La confesión quedó flotando en el aire como un cristal roto. Yo sentí algo que hacía mucho que no sentía, náuseas de vergüenza. No por lo que yo hubiera hecho, sino por reconocer en mi hijo la clase de cobardía que siempre había criticado en otros. Durante un buen rato, nadie habló, solo se oía el tic-tac del reloj del microondas y los sollozos ahogados de Mara. Finalmente, Daniel volvió a hablar, con los ojos clavados en la mesa. No fue lo único, añadió. Después, cuando acabó todo, me quedé con las herramientas. ¿Qué herramientas?, pregunté. Las que me habían dejado los vecinos para hacer la plataforma, respondió. Ruiz me dejó su taladro, el de al lado me prestó la sierra de calar, y el de la esquina me trajo una caja de tornillos buenos. Me los dieron porque confiaban en mí, y cuando todo explotó, no se los devolví. Mara le miraba como si estuviera conociendo a un extraño. Me los quedé, siguió. Cuando venían a pedírmelos, decía que los había devuelto, que igual se los había llevado su hermano, o que los habrían prestado a otro. Les confundía, les hacía sentir locos, y cuando alguno apretaba un poco más, les dejaba caer que tenía la versión de los críos colándose, y que si hacía falta, la contaba en el juzgado. Yo conocía ese tipo de persona. Nunca pensé que ese tipo de persona pudiera ser mi hijo. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?, susurré. Me doy cuenta desde hace un año, respondió, cada noche. Por eso no duermo. Por eso te dije que no hablaras con ellos. No porque fueran malas personas, porque sabía que eran las únicas buenas en toda esta historia, y que si les escuchabas me verías como me estoy viendo yo ahora. Se derrumbó ahí mismo. No fue un llanto bonito de película, ni una lágrima suelta de anuncio de lotería. Fue un llanto feo, roto, con mocos, con gemidos, con la vergüenza desbordada. Y sin embargo, hubo algo profundamente humano en esa fealdad. Mara se acercó despacio, como si temiera que un movimiento brusco rompiera el frágil hilo de honestidad que por fin había aparecido. Se arrodilló a su lado y le rodeó con los brazos. Él se dejó, como un crío al que por fin se le ha permitido dejar de hacerse el fuerte. Yo me quedé de pie un momento, observando. Había pasado años deseando que mi hijo fuera menos orgulloso, menos duro, menos terco. Nunca imaginé que ver eso cumplido doliera tanto. Al fin me acerqué yo también. Puse una mano en su hombro. «Daniel», dije, «lo que hiciste estuvo mal, muy mal, no hay excusa, y no voy a fingir lo contrario por ser tu padre». Él asintió, entre hipidos. «Pero también te digo otra cosa», continué. «Peor que lo que hiciste hace un año sería seguir mintiendo hoy. Eso sí terminaría de vaciarte». Le hizo un gesto con la cabeza sin alzar la vista. «¿Qué hago?», preguntó. «¿Voy al ayuntamiento y les digo que destruí la cámara? ¿Que engañé a todo el mundo? Me van a crujir, civil, penal, lo que quieran. Adiós trabajo, adiós casa, adiós todo». No pude prometerle lo contrario. Hubiera sido un insulto a la inteligencia de todos. «No lo sé», admití. «No sé qué pasará si cuentas toda la verdad. Pero sí sé lo que va a pasar si no lo haces. Te vas a seguir pudriendo por dentro. Y vas a arrastrar contigo a Mara, a los críos, a esta casa. Y también a mí, que ya estoy mayor para estas mierdas». Me miró, sorprendido por la palabra. «Sí, mierdas, porque eso es lo que son las mentiras cuando se acumulan». Se secó la cara con el dorso de la mano. «No puedo solo», susurró. «No vas a ir solo», respondí. Le miré fijamente asegurándome de que lo entendiera. «Mañana vamos juntos al ayuntamiento. Al técnico, al que ha venido hoy, le decimos todo, sin adornos, sin excusas, lo de la cámara, lo de las herramientas, lo de las amenazas, todo». Tragó saliva. «¿Y si me meten un puro que nos arruina?» «Si pasa eso», contesté, «ya veremos cómo se sale. Pero prefiero ayudarte a empezar de cero que verte seguir viviendo en este teatro». Mara asintió con la cabeza, con lágrimas nuevas. «Yo también prefiero la verdad», dijo, «aunque duela, porque lo otro ya nos está matando lento». La noche cayó sobre la urbanización como una manta gris. Desde la ventana vi pasar a un coche de la policía local despacio, de ronda rutinaria. Pensé en el niño, en su rampa, en Ruiz haciendo horas extra, en la señora Landa con su bata de flores y sus manos temblorosas. Y pensé también en que todavía me guardaba un secreto que Daniel desconocía, uno que, si bien no le libraría de sus responsabilidades, sí le movería un poco el suelo bajo los pies. Porque la verdad es pesada, sí, pero no toda pesa en contra. No dormí mucho esa noche, tampoco lo hice falta. Hay noches que no están hechas para descansar, sino para repasar.
Repasé la vida de mi hijo como quien vuelve a ver una película entera sabiendo el final. Las veces que se caía y venía corriendo a enseñarme la herida, esperando una mezcla de reproche y cura. Las primeras veces que me mintió por cosas pequeñas, un suspenso escondido, una pelea en el recreo. El orgullo que sentí cuando consiguió su primer trabajo estable. El miedo que noté en él cuando firmó la hipoteca y se vio de repente atado a 30 años de letra. La vida hace equilibristas de casi todos. Algunos prefieren saltar al vacío antes de aceptar que necesitan red. Yo me había pasado años siendo la red de otros sin que nadie se diera mucha cuenta. Eso, precisamente, era lo que Daniel aún no sabía. Al amanecer, bajé a la cocina. Preparé café para 3, como quien prepara un ritual de iniciación. Daniel bajó al rato, ojeroso, con la camisa sin meter del todo por el pantalón. Había llorado tanto que los ojos se le veían más claros. Se sentó sin decir nada. Cogió la taza que le puse delante. No tenía pulso para sujetarla sin que le temblaran las manos. Mara apareció después, arrastrando las zapatillas, con el pelo recogido de cualquier manera. Se sentó a nuestro lado, como si no quisiera perderse nada de lo que fuera a pasar en esa mesa. Hoy iremos al ayuntamiento, recordé. Yo ya he pedido cita con el técnico de ayer. Me la han dado para las 11:30. Me miró sorprendido. ¿Cuándo? Empezó. Ayer por la tarde, respondí, mientras tú estabas en tu cuarto. No me gusta perder tiempo cuando hay cosas que se pudren rápido. Sonó el móvil de Daniel. Lo miró un segundo y lo dejó boca abajo en la mesa. ¿Y qué le vamos a decir?, preguntó. La verdad, contesté. Se pasó la mano por la cara resignado. Toda, confirmé. Se apoyó sobre los codos, se agarró el pelo. Papá, dijo, de pronto, mirándome con una expresión extraña. Hay algo que no entiendo. Lo de los vecinos, yo creía que me odiaban. Pero ayer, cuando el del ayuntamiento estaba en el patio, no vinieron a montar espectáculo. No me gritó nadie desde la valla, nadie me humilló, solo miraban. Miraban a ver si por fin hacías lo que debiste hacer hace un año, respondí. Ya, murmuró. Pero, ¿por qué parecía, no sé, como si no quisieran verme hundido? Solo que dijera la verdad. Mara intervino con delicadeza. Tal vez porque tampoco son monstruos, apuntó. Les dolió lo que pasó, y lo que hiciste después, pero también les duele verte así. Daniel negó con la cabeza. No creo que sean tan buenos, dijo. Me quedé mirándolo un instante largo. Lo son más de lo que piensas, le dije, más de lo que te mereces, y te voy a contar por qué lo sé. Se incorporó un poco, Mara también. El día antes de venir a vivir aquí, empecé, no estaba en casa viendo la tele como te creías. Cogí el Cercanías y vine hasta tu barrio. No llamé, no avisé. Quería ver con mis propios ojos dónde vivías. ¿Qué ambiente había? Recordaba perfectamente aquel día. El ruido de la estación, el calor sofocante del vagón, el olor a colonia bareta y bocadillo de tortilla. Pregunté en el bar de la esquina, seguí. El dueño, uno calvo con bigote, me dijo cuál era tu calle. Me fui paseando. Miré las casas, y en una de ellas vi la rampa que pasa a la parte trasera, la de Ruiz, y vi a un chaval con una férula en la pierna intentando subir y bajar despacito. Daniel parpadeó. ¿Fuiste antes de que yo te dijera nada?, susurró. Sí, asentí. Y fue Ruiz quien se me acercó entonces, no esta semana. Me preguntó si era tu padre. Me contó el accidente, más o menos como ahora. Y me dijo algo que no has querido escuchar, que no buscaban arruinarte. Se quedó mudo. Yo les escuché, continué. Me llevaron a su casa. La hermana de Ruiz me sirvió un café en una taza desconchada. El niño, con la pierna estirada en el sofá, me miraba como se mira a un desconocido del que te han hablado mal. En su casa no había lujos. Había facturas del hospital en un montón encima de la mesa. Un informe de la Seguridad Social, papeles de la Mutua, fotocopias resaltadas. Mara tragó saliva. ¿Y qué hiciste?, preguntó. Sonreí, sin alegría pero con cierta satisfacción tranquila. Lo que tú deberías haber hecho, miré a Daniel. Pedir perdón por ti, aunque no fuera mi responsabilidad, y preguntar cuánto debían. Él entreabrió la boca. No, empezó. El niño está en la Seguridad Social, sí, proseguí, pero no todo es gratis. La rehabilitación, algunas pruebas, aparatitos, ya sabes cómo va. Siempre hay algo que no entra, algo que se paga aparte, algo que llega con sello de pendiente. Tenían un préstamo pequeño que se estaba haciendo grande, así que fui al banco. Recordé la cara del director, al que conocía de llevar toda la vida en el mismo barrio. Pedí una transferencia, y dejé el asunto resuelto. Se hizo un silencio denso. Podía oírse perfectamente la gota de café cayendo del filtro a la cafetera.
¿De dónde? Daniel no fue capaz de terminar la frase, pero entendí la pregunta. ¿De dónde había sacado el dinero? ¿Tú qué te creías, que iba toda la vida a base de la pensión pelada? Pregunté, con un punto de ironía. He trabajado 40 años como un burro. No he gastado en tonterías. No he tenido coche nuevo cada 5 años ni vacaciones en Punta Cana. He ahorrado. Y, con la ayuda de un asesor apañado, he invertido algo. Un fondo por aquí, un plan de pensiones por allá, un piso pequeño alquilado a unos estudiantes. No soy rico, pero tampoco soy un pobre viejo arrastrando una paga por los pasillos del súper. Lo dije sin chulería, era simplemente un dato. ¿Y por qué no me lo contaste nunca?, preguntó Daniel dolido. Porque tu problema no era el dinero, respondí, era la cabeza. Yo podía pagarle al niño la rehabilitación, sí, pero no podía arreglar la forma en que tú estabas haciendo las cosas. Solo eso lo puedes hacer tú. Se quedó mirando la mesa como si fuera la primera vez que la veía. Además, añadí, no quería que pensaras que podías tirar para adelante como si papá ha pagado. Lo que hiciste no se arregla con un par de transferencias. Mara se pasó el dorso de la mano por los ojos discretamente. ¿Ellos lo saben?, preguntó. ¿Saben que fuiste tú? Negué con la cabeza. No. El dinero llegó de una cuenta que no lleva mi nombre a la vista. Lo hice así porque no iba de medallas. Ellos solo necesitaban respirar. Y yo necesitaba poder dormir un poco mejor sabiendo que, al menos, una parte de lo que destrozaste tú, lo estaba intentando reparar yo. Daniel me miró como si estuviera sentado delante de un extraño. ¿Y yo?, susurró. ¿Yo qué pinto ahí? Me odian igual. No, repliqué, no te odian. Están dolidos, asustados, cansados. Pero la familia de ese chaval no me pidió nada para ti. Solo me dijo una cosa antes de que me fuera. Ojalá su hijo algún día nos mire a los ojos y diga lo que usted acaba de decir. Recordaba el salón pequeño, la señora con el delantal, el niño pellizcando el cojín, el olor a café recalentado. Daniel se tapó la cara unos segundos. No sabía nada de esto, susurró. Claro que no, dije. No te interesaba saber. Estabas demasiado ocupado intentando convencerte de que el problema eran los demás. Los vecinos, el ayuntamiento, la gente, cualquiera menos tú. Me miró con algo que no le había visto en mucho tiempo. Respeto. Entonces, se aclaró la garganta. ¿De verdad crees que, si les digo la verdad, habrá alguna posibilidad de qué? No terminó, pero entendí. ¿De que le perdonen? Suspiré. No lo sé, admití. El perdón no es un derecho, es un regalo, y no siempre llega. Pero sí sé esto, si no vas, si no les miras a los ojos, no lo tendrás jamás. Mara asintió. Y si vas, añadió ella, aunque no te perdonen ahora, al menos podrás mirarte tú al espejo sin girar la cara. Los tres nos quedamos ahí, con las manos en la taza y la cabeza llena de futuros posibles, la mayoría feos, unos cuantos dignos y uno o dos, quizá, redentores. A las 11:30 estábamos los dos en el ayuntamiento, en una de esas salas pequeñas con mesas de melamina y archivadores con etiquetas de otros años. El técnico de urbanismo que había venido a casa nos recibió con gesto serio, pero no hostil. «Gracias por venir», dijo. «Siéntense». Lo hicimos. Daniel tragaba saliva como si no tuviera lengua. Yo sentía la presión en el pecho, pero sabía que no era el corazón esta vez. Era la edad, la preocupación, la rabia mal digerida. «He revisado el expediente», comenzó el técnico, «y la información nueva que ha llegado. Hay, como comprenderá, puntos que no cuadran con lo que se declaró en su momento». Miró a Daniel. «Según su versión, aquella estructura estaba ahí de antes. Usted no la había construido, y los niños entraron sin permiso». Daniel mantuvo los ojos fijos en la mesa. «Hoy», continuó el técnico, «me gustaría contrastar esa versión con lo que vimos ayer en su patio, y escuchar», miró de rojo a mí, «cualquier cosa que tenga que añadir». Yo no hablé con acento agudo. Esperé. Daniel respiró hondo. Sus manos sudaban sobre la madera. «La estructura la hice yo», dijo al fin. «Era una plataforma de madera, pegada al garaje. No pedí permiso. Y sabía que los niños jugaban por allí». Le tembló la voz, pero siguió. «El día del accidente estaba en casa. Oí el golpe, oí los gritos del niño. Tardé en salir, más de lo que debería. No fui el primero en llegar. No ayudé como tendría que haber ayudado». El técnico asentía, tomando notas. Daniel cerró los ojos un momento. «Había una cámara», añadió. «El niño llevaba una, de esas pequeñas. Estaba grabando. Y en vez de correr a por él, corría por la cámara. La cogí.
Y después, la destruí. El silencio en la sala se hizo espeso. El técnico dejó de escribir. ¿Está reconociendo que destruyó un posible elemento de prueba?, preguntó. Sí, respondió Daniel, sin excusas. El técnico inspiró lentamente, como si necesitaba oxígeno para procesar lo que acababa de oír. ¿Por qué? Por miedo, contestó, porque pensé en mi trabajo, en mi hipoteca, en mis hijos. Pensé que si alguien veía esa grabación, estaría acabado. Y en lugar de pensar en el niño, pensé en mí. No había forma de embellecer esas palabras. Y sin embargo, el hecho de oírlas dichas sin adornos tenía algo de alivio extraño. También me quedé con herramientas que no eran mías, siguió Daniel, De vecinos que confiaron en mí. No las devolví. Y les amenacé con denunciarles si insistían en su versión. Eso fue tan grave como lo otro. Yo le vigilaba, por dentro y por fuera, como quien ve a un hombre desnudarse de orgullo pantalón a pantalón. El técnico tomó aire. Bien, dijo, le agradezco la sinceridad. Esto, como comprenderá, complica las cosas. Tendré que elevar el informe, informar a asesoría jurídica, ver si hay alguna responsabilidad penal o solo administrativa. Y habrá que recontactar con la familia del menor. Lo sé, dijo Daniel, haré lo que haya que hacer. Solo, se le quebró la voz, no quiero seguir escondiéndome. El técnico me miró un segundo, como preguntándome sin palabras si yo estaba de acuerdo con que mi hijo se metiera en ese fregado. Mi hijo ha hecho cosas muy mal, dije, pero si está aquí, sentándose a decirlo, también hay que apuntarlo en el informe. El funcionario no sonrió, pero sus ojos se suavizaron un poco. Eso cuenta, admitió. Nos explicó los pasos siguientes, habló de plazos, de escritos, de posibles sanciones. Era un lenguaje frío, lleno de términos legales, pero debajo yo notaba algo, la sorpresa de alguien que no está acostumbrado a ver a nadie venir voluntariamente a empeorarse el expediente. Cuando salimos a la calle, el sol de mediodía nos golpeó en la cara. Daniel respiró como si llevara un año bajo el agua. «He firmado mi sentencia», murmuró. «Has firmado el fin de tu condena interna», corregí. «La otra, la que venga, la podrás cumplir con la cabeza alta. Esta no la podías soportar ni un año más». No contestó, pero se le relajó un músculo de la frente que llevaba tiempo apretado. Por la tarde tocaba la segunda parte, la más difícil, la que no se firma en un papel, la que se mira a los ojos. Volvimos a casa. Mara nos esperaba en el salón, con una inquietud que le atravesaba las manos, la postura, la forma de hablar. «¿Qué tal?», preguntó. «Ha contado todo», resumí. Ella buscó el rostro de Daniel. Lo encontró más pálido, pero con algo nuevo, una especie de calma recién estrenada. «Luego te explico», le dijo él, «pero gracias. Si no me empujáis, no venía». Yo me acerqué a la ventana. Afuera, el vecino del coche azul estaba lavando el parabrisas. Una niña pasó en patinete. La señora Landa salía a tender ropa. «Ahora falta lo más importante», dije. Daniel se volvió. ¿Qué más puede faltar? «Pedir perdón», respondí, «no al ayuntamiento, a quienes realmente les debes algo». Desvió la mirada hacia la calle, siguió la dirección de mis ojos. Vio a la señora Landa, a Ruiz, al niño de la rampa al fondo que en ese momento entraba en su casa. Tragó saliva. «No puedo», susurró. «Claro que puedes», repliqué. «Lo que no quieres es, pero puedes». Mara se acercó a él, le cogió la mano. «Yo voy contigo», dijo, «si quieres». Él las miró, a ella, a mí, luego a la calle. Al final asintió, muy despacio, pero asintió. «Vamos», dije, «antes de que te dé tiempo a arrepentirte». Salimos los tres. Cruzar esos pocos metros hasta la casa de Ruiz me pareció más largo que todas mis caminatas de jubilado. Ruiz estaba en la puerta, colocando unas macetas. Levantó la vista al oír nuestros pasos. Sus ojos se ensancharon al vernos a los tres juntos. «Buenas tardes», saludó, con cautela. Daniel se quedó a medio metro, rígido. «Necesito hablar contigo», dijo con voz ronca. Ruiz miró a su mujer que había asomado detrás de la cortina. Ella, sin decir nada, se secó las manos en el delantal y salió también. «Si es para discutir, prefiero que no», advirtió él. «Ya hemos tenido bastante». «No es para discutir», respondí, «es para lo contrario». Le hice un gesto a Daniel, como quien le suelta la bici pero se queda detrás por si se cae. Mi hijo tragó saliva. Miró a Ruiz primero, luego a su hermana, luego a la puerta entreabierta, donde se adivinaba la muleta del chaval. «Lo siento», soltó, de golpe.
La palabra quedó colgando, pequeña, insuficiente, pero al mismo tiempo enorme. Por el accidente, añadió, por la plataforma, por no salir cuando oí el golpe, por haber pensado más en mí que en vuestro sobrino, por las amenazas, por las herramientas, por todo. No hay excusa, fue un cobarde. Ruiz le miró largo rato. No era una mirada blanda, no se convirtió de repente en abrazo, tenía todavía un año de dolor almacenado. ¿Y ahora lo dices?, preguntó, sin levantar la voz, ¿un año después? Sí, admitió Daniel, lo digo ahora porque hasta ahora no me había atrevido ni a decírmelo a mí mismo, y porque mi padre me ha puesto delante un espejo que llevaba evitando demasiados meses. La hermana de Ruiz habló por primera vez. ¿Y qué quieres que hagamos con ese lo siento?, preguntó. El niño sigue con la pierna mal. Las noches que se despierta del dolor no se arreglan con palabras. Lo sé, dijo Daniel. No espero que lo olvidéis, ni siquiera que me perdonéis, solo que sepáis que ya no voy a seguir mintiendo, ni con el ayuntamiento, ni con nadie. Que lo que pasó fue culpa mía. Toda la que me toque, la acepto. Ruiz se pasó la mano por la barba incipiente. Su mirada se desvió hacia mí. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Ha ido al ayuntamiento? Asentí. Esta mañana. Ha contado lo de la cámara, lo de las herramientas, todo. Él silbó por lo bajo, sorprendido. Pues menudo lío se ha buscado. Menudo lío se había buscado ya, dije. Esto es intentar salir. El silencio que siguió no fue agradable, pero tampoco hostil. Era el silencio de quienes están midiendo las palabras ajenas con el peso de los hechos. La puerta se abrió un poco más. El niño asomó, con la férula visible. Nos miró con curiosidad, reconociendo a Daniel. «Es él», susurró. Su madre estuvo a punto de decirle que se metiera para adentro, pero yo la detuve con un gesto suave. «Es mejor que oiga», murmuré. Daniel se giró hacia el crío. «Oye», dijo, con una voz distinta, más parecida a la de cuando pedía perdón de pequeño por haberse comido un yogur sin permiso. «Lo que te pasó fue culpa mía. Yo hice esa chapuza. Yo no salí corriendo cuando te caíste. Eso está mal. Lo que tú hiciste fue jugar, lo que hacen los niños. No era tu culpa. Nunca lo fue». El niño frunció el ceño, como procesando. «La fisio dice que igual corro raro, pero que podré correr», contestó, con la lógica brutal de los niños. A Daniel se le quebró la cara. «Ojalá no tuvieras que correr raro, por algo que hice yo», dijo. Lo siento, de verdad. El crío se encogió de hombros. «Con que no hagas más cosas que se caen», señaló. Ruiz sonrió, a pesar de todo. «Este habla menos, pero más claro que todos nosotros juntos», comentó. La hermana resopló, pero una parte de su rostro se ablandó. «No te voy a decir que estás perdonado», advirtió a Daniel. «No todavía». Pero miró a su hermano, luego a mí. «Que vengas aquí, que lo digas así, que vayas al ayuntamiento, eso cuenta». «Y lo de las facturas», añadió Ruiz mirándome, «también cuenta». Daniel se giró hacia mí, perplejo. «¿Les dijiste?» «Solo que el tema estaba encaminado», respondí. «Nunca dije que había sido yo». El niño intervino. «Mamá dice que hubo un señor que nos ayudó con el dinero y que se lo agradezcamos al cielo». Le guiñé un ojo. «El cielo a veces usa cuentas bancarias», dije. Su madre sonrió, por primera vez en toda la escena. «Sea como sea», dijo Ruiz, «que conste, no vamos a ponernos ahora a brindar juntos en Nochebuena. Pero tampoco vamos a seguir esta guerra de miradas. Si cumples con lo que tengas que cumplir con el ayuntamiento, si devuelves lo que no era tuyo, si dejas de ir de víctima», se encogió de hombros. «Ya veremos». Daniel asintió, con los ojos húmedos. «Las herramientas las traigo esta tarde», prometió. «Y si hay algo más que pueda hacer, me lo decís. No para borrar lo que pasó, eso no puedo, pero al menos para no seguir empeorándolo». Nos despedimos sin besos ni abrazos, pero con un respeto nuevo, aunque frágil. Al volver a cruzar la calle hacia nuestra casa, noté que alguna cortina se levantaba un poco más y luego se cerraba. Aquello, en lenguaje de urbanización, era casi un aplauso. Más tarde, ya en casa, nos sentamos en el porche. Era la primera vez desde que llegué que Daniel y yo compartíamos ese espacio sin tensión. Los críos jugaban en el salón con unas cartas. Mara limpiaba la cocina tarareando algo. Todo era igual y al mismo tiempo distinto. «Nunca te había visto así», dijo Daniel, mirando la calle, «tan metido en mis asuntos». Reí por lo bajo. «Siempre he estado metido en tus asuntos», contesté. «Otra cosa es que tú no te dieras cuenta, o que no te gustara». «Ya», concedió. «Pero antes...» Se detuvo, buscando las palabras.
Antes siempre sentía que venías a decirme lo que hacía mal. Hoy, no sé, siento que has venido a estar, aunque no te guste lo que hice. Le miré de reojo. Se llama envejecer, respondí. Antes creía que educar era corregir. Ahora sé que es acompañar, incluso cuando el otro la caga a lo grande. Se quedó callado un instante. Sigo pensando que no merezco que pagaras todo eso, dijo, ni que hablaras con ellos por mí. No lo hice por ti, repliqué. Lo hice por ese niño, y por mí. No quería llegar a la tumba sabiendo que podía haber hecho algo y no lo hice. Tú no eres el único que tiene que dormir por las noches. Se quedó pensativo. ¿Y tú?, preguntó de pronto. ¿Tienes secretos que yo no sepa? Además de ese. Sonreí. Alguno, pero ninguno tan grave como el tuyo, tranquilo. Se rió por primera vez en días. Una risa corta, todavía tímida, pero risa al fin y al cabo. Supongo que pensaba que eras solo un viejo cascarrabias con poco dinero y muchas opiniones, admitió. Y no andabas tan desencaminado, dije. Lo del dinero te falló un poco. Lo de cascarrabias, te lo concedo. Nos quedamos en silencio compartido, cada uno con sus pensamientos. El sol empezaba a bajar, tiñendo de naranja las fachadas iguales de la urbanización. A lo lejos, un tren pasaba, recordándome todas las veces que, desde otras ventanillas, había mirado barrios parecidos sin imaginar que acabaría viviendo uno de sus dramas por dentro. «Papá», dijo Daniel al cabo de un rato, «¿crees que los vecinos dejarán de decirle cosas malas de mí a sus amigos?» «No puedo controlarlo», contesté. «Igual que tú no pudiste controlar que el suelo aguantara el peso de un niño. Pero has reforzado algo más importante que una plataforma. Has reforzado tu columna vertebral, y eso, al final, se nota». «¿Crees que mis hijos se enterarán de todo esto algún día?», preguntó. «Seguro», respondí. «Las historias feas siempre terminan saliendo. Mejor que se enteren por ti, reconociéndolo, que por un rumor en el parque». Asintió, resignado. «Entonces, se lo contaré yo cuando sean más mayores», decidió. «Para que aprendan también, para que no repitan». «Eso», dije, «y para que vean que su padre se equivocó, pero tuvo huevos de decirlo. Eso enseña más que cualquier charla». Los dos nos apoyamos hacia atrás en las sillas. Sentí el peso de los años en las rodillas, pero también algo ligero en el pecho que hacía tiempo que no notaba. No era alegría, no era orgullo, era paz. Una paz rara, llena de cicatrices, pero paz al fin y al cabo. Al cabo de unos minutos vi moverse la cortina de la casa de la señora Landa. Ella asomó la cabeza, se fijó en nosotros en el porche, juntos, sin gritos. Levantó la mano un poco, apenas un gesto. Yo levanté la mía, esta vez sin que nadie me sujetara la muñeca. Daniel, a mi lado, dudó un segundo, y luego también levantó la suya. Fue un saludo pequeño, discreto. Nadie aplaudió, no sonó música, no se encendieron fuegos artificiales en el cielo de Alcalá de Henares. Pero para un viejo como yo, valió más que todo eso. Ahora, cuando me siento a contar esta historia, algunos me dirían que fui duro con mi hijo, otros que fui blando. A unos les parecerá que debí cubrirle, por sangre, a otros que debí echarle de mi vida por lo que hizo. La verdad es que la paternidad a mi edad se parece más a sentarse en un porche que a llevar un látigo. Observas, callas, meditas y, cuando hablas, intentas que las palabras pesen más que los gritos. Mi hijo me subestimó. Creyó que mis años eran sinónimo de debilidad, de torpeza, de despiste. No vio que precisamente por esos años soy el que más ve. Veo las sombras en los gestos, el miedo detrás de las voces, la culpa en los silencios largos. Los vecinos me subestimaron también al principio. Me vieron llegar con mi maleta vieja y mi andar cansado y pensaron que sería otro espectador más. No sabían que venía con la libreta de ahorros bajo el brazo, sí, pero sobre todo con los ojos bien abiertos. Y quizá tú, que escuchas esto desde tu sofá, también subestimas a los viejos de tu familia. Crees que no se enteran, que no saben manejar el móvil, que confunden el mando de la tele con el de la persiana. A veces es verdad, a veces no, pero te aseguro algo, aunque no sepamos cambiar de canal, sabemos cuando alguien está mintiéndose a sí mismo. Aunque no sepamos usar bien el WhatsApp, sabemos cuando un «estoy bien» no cuadra con unos ojos rojos. Aunque nos tiemblen las manos, nos sigue firme la columna cuando hay que decir basta. En esta historia, todos creían tener el poder menos yo. El ayuntamiento con sus sanciones, los vecinos con sus quejas, mi hijo con sus amenazas, el miedo con su garra. Y sin embargo, al final resultó que el más poderoso era el que todos miraban por encima del hombro.
El viejo del porche. El padre al que solo llamaban cuando algo iba mal. El abuelo que parece que estorba más que ayuda. Yo. Y no porque tenga dinero en una cuenta, ni porque pueda llamar a un juez, ni porque haya pagado facturas que no eran mías, sino porque he vivido lo suficiente para entender que la única herencia que merece la pena dejar no son pisos ni coches, sino un ejemplo. Un ejemplo de que la verdad, por muy tarde que llegue, siempre pesa menos que la culpa. Un ejemplo de que pedir perdón no te hace pequeño, te coloca en tu tamaño real. Y un ejemplo de que los viejos, aunque caminen despacio, siguen llegando a donde hay que llegar. Ese es el poder del que nadie habla, el poder del abuelo que se sienta, mira a cámara y te cuenta lo que pasó de verdad. El poder del que escucha a los vecinos cuando el resto de la familia les ha dado la espalda. El poder de decirle a tu propio hijo, te equivocaste, pero aquí sigo, no para taparlo, para que lo repares. Si crees que la historia termina aquí, te equivocas. Daniel todavía tiene que enfrentarse a lo que diga el ayuntamiento, a lo que decidan los jueces si llegan a entrar en escena, a las consecuencias completas de varias decisiones tomadas desde el miedo. Pero esa ya no es mi parte de la historia. La mía acaba en ese porche, con la mano levantada hacia la vecina a la que humilló un día, con mi hijo levantando la suya a mi lado, con el niño de la cérula asomando por la ventana y devolviendo el gesto, con Mara apoyada en el marco de la puerta, mirando cómo, por primera vez en mucho tiempo, la casa parece un hogar, y no un escondite. Y con esta certeza tranquila, no hay secreto de barrio que pueda más que un viejo al que ya no le tiemblan las palabras. Eso, hijo mío, también lo aprendiste tarde, pero lo aprendiste, y mientras yo siga respirando en este porche, te lo voy a seguir recordando.